Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, amigos. Vamos a iniciar este segunda video de la carta a los Colosenses, que estamos viendo el capítulo 1. Hoy iniciaremos desde el versículo 9 y llegaremos hasta el versículo 14. Vamos a leer este pasaje y luego nos vamos verso por verso analizándolo cada uno de ellos. Por lo cual también nosotros de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad con toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, para que sean fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Muy bien, ahora sí iniciemos con el versículo 9. Dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. En este versículo 9, Pablo menciona que el puro hecho de que él ya se enteró, conforme a los versículos anteriores que lo explica, que esta iglesia estaba buscando correctamente a Dios, al Padre solamente a través del Hijo, para llenarse de fe en el Hijo, y que en este buen comunión y el buen fruto de fe que tenían ellos, tenían un amor fraternal muy hermoso entre todos los hermanos de la congregación, testimonio de la llenura del Espíritu Santo, testimonio de tener una muy buena comunión con Dios y de estar creciendo espiritualmente en el camino de Dios. Entonces Pablo por esto mismo les informa que desde ese momento que él se enteró de todo lo bien que ellos iban, él empezó a orar en una dirección todavía más poderosa para pedir a Dios algo muy indispensable para todo cristiano, para todo creyente y nacido de nuevo en Jesucristo, indispensable, que es la sabiduría de Dios y la inteligencia espiritual de Dios para manejar toda esta sabiduría, entenderla y aplicarla. Entonces, Pablo decía, voy a clamar a ustedes que están muy bien con Dios, para que lleguen a otro nivel más grande de gloria, en las profundidades de los misterios de Dios, para que toda esa sabiduría de Dios espiritual Dios se las regale, para que sigan creciendo en la fe de Jesucristo, y en el conocimiento profundo de la palabra de Dios, que es indispensable para todo el creyente. Para lograr en primer lugar conocer a exactitud la voluntad de Dios para cada uno de sus hijos, el que es creyente ya, y también para lograr cumplir con esa voluntad por el buen conocimiento de Él a través de esa sabiduría e inteligencia espiritual. Vamos, se requiere el conocimiento pleno de la palabra de Dios para conocer la voluntad de Dios para cada uno de sus hijos. Y no solamente lo decía Pablo por el hecho de que estaban siendo amenazados por falsas doctrinas, como veremos más adelante en esta carta. Pero además de esta realidad, porque Pablo sabía que necesitaban ellos de seguir creciendo en conocimiento, en sabiduría y en inteligencia de Dios, inteligencia espiritual de parte de Dios, para que se mantuvieran firmes en la fe y para que ninguna doctrina falsa los moviera de ahí y para que ningún falso maestro los quitara del correcto camino y de la correcta vida en Jesucristo. Y es por eso que esta misma carta se aplica hoy mismo a la iglesia de todos los tiempos como la de nosotros hoy, porque en todos los tiempos siempre ha habido amenazas latentes de falsas doctrinas y falsos profetas y falsos maestros que han querido siempre dañar y lastimar a las congregaciones cristianas, a la iglesia cristiana, que han querido siempre desviar de la verdad a los creyentes para que haya apostasía de la fe original,
para que ellos se debiliten en la fuerza espiritual de Dios y puedan ellos, por causa del error doctrinal, caer y vivir una vida que no es de luz, que no es de gloria para Dios y que no es testimonio de ellos de ser verdaderos hijos de Dios. Entonces Pablo pedía por esa sabiduría de Dios y que les decía que el obtenerla era para que entendieran con esa inteligencia espiritual las profundidades de las revelaciones y los misterios que Dios tiene. Es por esto mismo que en la carta a Éfeso, a la iglesia de Éfeso, a los Efesios, de Pablo también, menciona al principio en el capítulo 1 lo siguiente, que les dice en el capítulo 1 a Efesios algo parecido que a los Colosenses, donde dice en el verso número 15 del capítulo 1 de la carta a Efesios: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, fíjense cómo se repite lo mismo que Colosenses, no ceso de dar gracias por ustedes, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones, igualito que Colosenses. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé a ustedes espíritu de sabiduría y espíritu de revelación en el conocimiento de Él, para que alumbren los ojos de su entendimiento, del entendimiento de ustedes, para que sepan cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado, y todas las riquezas de la gloria de su herencia, y cuál es la superinminente para con nosotros los que creemos, según la operación de su fuerza. Como apreciamos, menciona que es indispensable para toda la iglesia y cómo este apóstol oraba por las iglesias para que fueran llenos y que fuéramos llenos del espíritu de sabiduría de Dios, revelación del conocimiento de Él, para que se alumbren nuestros ojos y tengamos un entendimiento espiritual profundo de todas las riquezas de Cristo, de toda la esperanza que tenemos en la Biblia para cada uno de sus hijos, para los que están en Cristo, porque nada más en esa circunstancia espiritual de adopción, llenos del Espíritu de Dios, podemos entender la herencia de Dios, podemos amar a Dios y podemos someternos a Él por amor y también por inteligencia espiritual, porque nos conviene, porque estamos viviendo esas cosas sobrenaturales que están escritas y que en nosotros se vuelven una realidad y que la demás gente, aunque tenga religión, no lo puede entender y nos ven como fanáticos y nos ven como loquitos, porque ellos no pueden entender las cosas espirituales de Dios, aunque crean en Dios y tengan religión y sacramentos, pero no pueden entender las profundidades, lo espiritual y la inteligencia de las cartas mientras no tengan al Espíritu de Dios. Pero es importante como Pablo clamaba, es vital para todo el creyente, no nada más es bautizarse, no nada más es convertirse, sino hay que crecer día a día, mes tras mes, año tras año, en la doctrina sana, en el conocimiento profundo de todos los misterios que Dios tiene para sus hijos, para que tengamos una fe tan fuerte y ninguna situación aquí abajo nos desvíe de la verdad, nos aleje de su amor, para que no nos volvamos a perder y seamos peor que antes de haberle conocido, por consecuencia de alejarnos de Él, por haber caído por una falsa doctrina o por haber caído por un pecado en una tentación donde no quisimos avanzar y crecer en Él, en el conocimiento de Él. Por eso la gente que sea cristiana y no lee la Biblia no puede ser llenado del poder de Dios, de la sabiduría de Dios y de la inteligencia espiritual de Dios, porque no están leyendo todos los preceptos espirituales escritos en la faz de Jesucristo para cada creyente. Entonces, esa es una señal inequívoca e indiscutible que aún no conocen a Dios en el Espíritu, que en espíritu y en verdad no saben quién es el Padre, quién es el Hijo y quién es el Espíritu Santo. Si no tienen una pasión por la Escritura y la Escritura no la están viviendo, si el Espíritu Santo no les revela cada una de las cartas, el mismo Espíritu Santo a cada uno de ellos, es porque no conocen a Dios en espíritu y en verdad. Creen en no sé qué tantas personas que están en el cielo, en no sé tantas estatuas y imágenes, en no sé tantas qué dogmas de fe, de purgatorios y de tantas cosas que no existen. Son mentiras porque no están en la Biblia. Creen en tantas cosas que durante los siglos han mentido, pero que ellos están tranquilos, aunque saben que su vida sigue estando llena de errores y que no están inmersos en la palabra de Dios para entender esos errores. Y entonces sí, entregarse a Cristo y convertirse a Él. Por eso en Colosenses, en el verso 10, podemos apreciar que el hecho de tener un conocimiento correcto de Dios en la sana doctrina, que Dios Padre a través del Hijo solamente recibimos de Él ese poder,
esa revelación e inteligencia espiritual de su sabiduría, para que, lo que dice el verso 10, andéis como es digno de Dios, como es digno del Señor, agradándole en todo, no nada más en algunas cosas, en todo, llevando un fruto en toda buena obra, no las obras humanas, las obras sobrenaturales de Dios con sus hijos también, creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces, un creyente que dice, sí, yo creo en Dios, pero no está creciendo en el conocimiento de Dios, no es hijo todavía, no conoce a Dios todavía, nada más tiene una religión cristiana de mentira, pero no tiene la sana doctrina ni el poder de Dios en él para crecer y entender todos los días de su vida algo nuevo y algo mejor y algo mayor en la comunión con Dios y en el camino con Dios, fortalecidos por su palabra. Por eso dice el verso 11 en Colosenses, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad. Dice el apóstol Pablo, esta buena comunión que ya tienen con el Padre, Colosenses, o esta buena comunión que tú tienes ya, cristiano, te genera a ti una fe en Jesucristo poderosa, que la mayor de las promesas, la vida eterna con Él, como un ancla fuerte está ya en tu interior en la presencia del Espíritu Santo, que te da una certeza, una seguridad y una convicción tan clara y tan profunda, que no te hacen mover de ahí ese lugar, aunque te critiquen todos de fanático, que no te hacen mover de ahí aunque todos en tu casa no entiendan este cambio tan agradable en ti, que crean que algo pasó, pero pues que no entienden porque a los demás no les pasa. Y que ahora ven que te apasiona la escritura, leerla todos los días, que te gusta orar y buscar a Dios, que ya no te gusta el desenfreno de este mundo, ni los videojuegos de violencia, ya no te gustan las películas de violencia, ya no te gustan las novelas, ya no te gustan los chismes, ya no te gustan las cosas de pornografía, ya no te gustan las cosas que desagradan a Dios, ahora te gustan las cosas que agradan a Dios, la Biblia, congregarte, alabarlo, orar. Entonces, todo eso les extraña. Pero aquí dice que el verso 11, que ese poder que recibimos de Él por recibir de esa inteligencia espiritual, poder de Él, conforme a su gloria, o sea, que es ilimitado, para que nosotros podamos obtener la paciencia y la longanimidad, que son virtudes de Jesucristo puestas en nosotros, no paciencia nuestra. Estas virtudes son de Cristo, como lo dice en otro verso Pablo, que él desea que la paciencia de Cristo sea puesta por el Padre en los creyentes, pero esta paciencia y longanimidad es necesaria para todo el creyente, para que cada una de las promesas que tenemos que esperar, como la vida eterna al morir, no nos movamos de esa esperanza. Porque si tenemos la esperanza viva, fuerte, jamás nos moveremos del lugar donde nos tiene Dios y jamás nos quitaremos de la mano de caminar con Dios, porque sabemos que ahí es un lugar seguro. Entonces necesitamos paciencia mientras se llega aquel día, y necesitamos longanimidad, que es una virtud para poder esperar todo el tiempo que sea necesario y que Dios disponga para que podamos obtener cada una de las promesas. Y dice el 12, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Vuelve a repetir que los santos es toda la iglesia, no los canonizados nada más, en la luz de Jesús. Sucede en un creyente, aun y que esté en pruebas, aun y que esté en el proceso de santificación, es con gozo, con alegría, aun y que tenga o no tenga trabajo en un momento dado, tenga dinero o no, esté pasando por pruebas muy difíciles, pero está bien tomado de Jesucristo, está bien afianzado en una sana doctrina, en una buena comunión con el Padre a través del Hijo, está creciendo por la gracia del Espíritu Santo en él, y eso se manifiesta con paciencia y longanimidad en él. Pero se manifiesta también que él está alegre de saber que ahora es salvo, de saber que un día verá al Dios de gloria frente a frente, cara a cara, y lo podrá besar y lo podrá adorar por la eternidad en su presencia en el cielo, y que esa alegría y ese saber y ese entendimiento y esa profundidad que Dios nos revela de sabiduría en su escritura nos llena de alegría más que cualquier otro problema nos pueda llegar de tristeza aquí abajo. Porque mientras estemos en el mundo habrá aflicción, nos dijo Cristo, pero que Él venció al mundo, que nos aferráramos a Él y Él nos alegrará el corazón para que pasemos en victoria aún en los momentos más duros y más difíciles que nos tocan esta peregrinación aquí abajo. Pero en esa actitud, agradecidos al Padre por todo. Job, en su momento de prueba más difícil, mataron a sus 10 hijos,
le robaron todas sus propiedades, ganados, su salud, Satanás lo maltrató de su salud a quedar casi totalmente muy grave, a su esposa, todos lo abandonaron, pero él jamás dejó de creer en Dios. Él siempre tuvo fe en Dios, que un día vendría a él y lo levantaría aún, y del polvo lo levantaría a Dios. Y entonces él jamás dejó de agradecer, como le dijo su esposa, nada más le damos a dar gracias por el bien, porque todo Dios tiene un propósito. Job siempre sabía que Dios tenía un propósito, y así resultó al final de esa historia. Le regresó el doble le regresó una familia hermosa, completa de hijos, y el doble de todos los bienes que él tenía. Si ya era el más poderoso de los orientales, fue doblemente el más poderoso. Y no solo eso, le regaló un testimonio de gloria que glorifica a Dios todavía, y lo hará hasta por siempre, que está escrito en un libro completo en el Antiguo Testamento. Maravilloso para aquellos que quieren amar a Dios en espíritu y en verdad. Entonces, ser cristiano, creyente, y cuidarnos de las falsas doctrinas y las falsas religiones es tan importante, que no solamente está de ser ciertos rituales o ciertas prácticas religiosas lo que te hace ser un hijo. Es conocer la doctrina, conocer la Biblia por el Espíritu Santo, no por un papa, por el Espíritu Santo, que se la enseña a cada uno de sus 2:20, capítulo 2, 1 de Corintios capítulo 2, todo el capítulo. El Espíritu Santo le revela, es el vicario de Cristo. No hay otro vicario en la tierra más que el Espíritu Santo. Y luego ya el 13 nos dice, el cual nos ha librado de las potestades de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Dice Pablo, miren, ustedes son testigos que el hecho de que han llevado una buena relación con el Padre a través del Hijo, les ha llenado de fe de Jesucristo, les ha llenado de tanto amor el Espíritu Santo, que ustedes llevan un amor fraternal entre unos y otros en la iglesia como hermanos, que son de la misma sangre de Jesucristo, que son del mismo Espíritu Santo de Dios, que son de la misma gracia divina. No le piden gracia más que al Padre, porque es el único que da del cielo. No andan con otros seres, con otras vírgenes, ni con nadie. Por eso están creciendo en la fe, por eso están creciendo con la sabiduría espiritual de Dios, por eso están creciendo como hijos de luz y conocen la herencia, porque los ha hecho el Padre aptos, capaces de poder manejar todas esas bendiciones espirituales por la revelación divina, por la buena comunión que tienen ustedes, porque están en la verdad. Dice en 13, por lo tanto, por eso entienden ustedes que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. ¿Cómo se manifiesta eso, Colosenses? Bueno, pues antes, atrapado por la tiniebla de fornicación, estabas de gula, come y come sin control, estabas teniendo deseos inapropiados de juegos, de apuestas, perdías casas, perdías todo. También tenías el deseo de estar maltratando a tu esposa, a tus hijos, eras muy violento, tu carácter era terrible, era maledicencia en tu boca, era malos pensamientos constantemente, era enojo tras enojo, rabia, era tristeza en el corazón por todo el daño que habías recibido. Todas esas tinieblas, todas esas prácticas de tiniebla, todas las películas de terror que te gustaban ver lleno de tinieblas, era porque estabas lleno de tinieblas, y por eso tus actitudes, tu carácter y todo lo que eras, pero Dios te llevó a la luz de su Hijo. Por eso ahora bendices el nombre de Dios, a tus enemigos los bendices, el que te ofende lo perdonas, y al contrario le das la mano, y por eso ahora ya no te gusta ver las novelas, ya no te gusta ver películas de terror, ya no te gusta maldecir con tu boca, ahora bendices, ya no te gusta recontestarle a alguien que te agrede, sino ahora aceptas, lo perdonas y lo bendices en el nombre de Cristo. Ya no te gusta ver las mujeres de tu prójimo, ya no te gusta ofender al Espíritu Santo, andar de lascivioso. Todo ese cambio se llama que Él te llevó de las tinieblas a la luz, y como lo estás viviendo sabes que estás en una realidad, que en la sana doctrina, en la verdadera comunión con el Dios único, y no con otros personajes, ni con dogmas de fe inventados, ni con mentiras de doctrinas, que la gente sigue siendo la misma, peleándose en sus casas, divorciándose, en hermanos que no se hablan, envidiándose entre los propios familiares, que el cuñado tiene más que yo, pues ha de estar con los narcos, que el cuñado tiene más que yo, ha de estar robando en su empresa, que el otro cuñado tiene un carro nuevo, pues quién sé cómo lo haría, ha de estar bien endeudado, o sea, envidias en la misma familia.
pero sí, bien creyentes, llenos de imágenes, llenos de eucaristías, llenos de dogmas de fe, llenos de vanidad y de soberbia, pero no de santidad y de verdad, porque no están en la sana doctrina. Y ya en el 14, para terminar este otro segmento que estamos viendo de esta carta, primer capítulo, dice de Colosenses 1:14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Cuando estás en la sana doctrina, vemos que su sacrificio en aquella cruz fue efectivo porque nos lo platicaron y nos conmovió la historia tan cruel que él pasó. Y como estoy en una religión que me dijeron que yo lo tengo, pues pobrecito, ¿verdad? Pues lo que pasó y sufrió por mí. Y ya me perdonó. No. Yo tengo una idea clara que su sangre es tan poderosa que al perdonarme quitó y arrancó de mi alma el peso de culpa que yo tenía por haber peleado con mi esposa tantos años, el peso de culpa por haberle fallado a mis hijas, el peso de culpa por haberle fallado a mis padres, el peso de culpa por haberme fallado a Dios sobre todo y a mí mismo, el peso de culpa por todos los que lastimé en mi vida antes de Cristo, el peso de culpa y de rabia por todos los que me hicieron daño antes de Cristo. Y ahora soy libre para alabar su. Sé que esa sangre tiene poder, sé que esa sangre se manifiesta. Y como dice en 1 Juan 1:9, esa sangre, si Él es fiel y justo para perdonarnos y seguimos confesando nuestro error, arrepentidos para convertirnos de ese error, ya en el camino con Él, porque seguimos pecando ocasionalmente, pero nos duele porque ahora le conocemos en espíritu y en verdad, y llegamos rendidos a sus pies humillados, suplicando misericordia, pidiéndole un perdón tan profundo y con lágrimas, porque vemos lo que sufrió en aquella cruz y lo se hizo efectiva en nosotros en todo el tiempo, está presente en nosotros su sacrificio, su sangre, que no podemos dejarlo a la ligera. Ese es un creyente de verdad, es un cristiano que nació de nuevo, es un cristiano que está en la sana doctrina, viviendo una relación personal con Dios, y no nada más un sacramento y una religión de mentira. Entonces esa sangre nos sigue limpiando hasta el día que venga Cristo con nosotros, pero no para estar haciendo los pecados, como decía Pablo. Entonces, como recibimos gracia, pecamos más para que nos den más gracia. Claro que no. La gracia es para que jamás volvamos a pecar. Pero mientras estamos siendo perfeccionados, cometemos errores, claro que sí. Somos imperfectos moralmente. La cuestión es que no podemos abusar de Dios y jugar con Dios, volviendo a pecar con conocimiento y con abuso de la misericordia de Dios, porque nos puede ir como jamás lo hemos imaginado, porque también Él es un Dios consumidor, fuego consumidor, así como lo es de amor. Entonces, la gente que sigue pecando y pecando y pecando y va con el sacerdote para el mismo perdón y pecando lo mismo, vengo porque miento, vengo porque fornico, vengo porque me masturbo, vengo por estar en Cristo. Cristo nos libra de todo eso, aunque caigamos el primer año en esas otras por nuestra debilidad en el crecimiento espiritual. Pero después de ese año debemos ser más santos y más santos y más santos, más perfectos en Él, creciendo para la gloria de Él sin mancha y sin arruga. Y esos pecados ya no deben de ser práctica en nosotros, ya no deben ser problema en nosotros, sino que estamos en una religión, que tenemos 30 años, que estamos llenos de imágenes, que creemos mucho y amamos mucho nuestra iglesia, porque así le llaman, pero nuestra vida sigue siendo la misma. Eso no es la sana doctrina, eso no es la verdad, eso no es estar en salvación. Muy bien, por tiempo vamos a dejar hasta aquí este segundo video de Colosenses capítulo 1. En el siguiente ya hablamos desde el verso 15 en adelante. Dios les bendiga. Hasta la próxima.